Una iglesia peregrina en disolvencia, en reserva de la fe. Con esta tercera y última entrega completo este artículo que vengo desarrollando, que como les decía fue publicado el 29 de junio del 2022, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Hasta ahora hemos vislumbrado el peligro de una iglesia peregrina en la historia, que en los últimos tiempos puede estar padeciendo cierta disolvencia a nivel doctrinal y cierta disolvencia a nivel espiritual y testimonial. Pero hecho el diagnóstico de las dificultades y de los peligros, habrá que hacer algún aporte de resolución. En este sentido, el aporte tiene esta indicación: en reserva de la fe. Si querés leer el artículo completo, podés encontrarlo en mi blog personal www.manantialdecontemplacion.blogspot.com. Si has entrado aquí al canal de YouTube Presbítero Silvio Dante Pereira Carlos, te agradezco te suscribas, si es de tu agrado, claro. Una iglesia peregrina en disolvencia, en reserva de la fe. Como ya se habrán dado cuenta, mi tesis es que la iglesia peregrina se halla gravemente herida, tanto en su ortodoxia como en su ortopraxis. En cuanto a la ortodoxia, ya he sugerido volver a una relación sana y viva con el depósito de la fe, la Sagrada Escritura y la tradición. Y que el magisterio pueda servirlos con autenticidad. En cuanto a la ortopraxis, al recto hacer, al recto vivir, claro, la sugerencia es volver a la santidad de vida y abrevar allí, en el gran legado, gran herencia espiritual de los santos, en el magisterio vivo de los santos. Entre estos postulados acerca de la dificultad a nivel de la ortodoxia y de la ortopraxis, se supone aceptar una errónea resolución de la llamada cuestión moderna. Está por debajo de mis tesis, de mis supuestos, que tanto el antimodernismo como el promodernismo no han acertado. Que la famosa cuestión moderna está como mal resuelta. ¿Y qué camino entonces debiéramos explorar ahora? Sin duda siempre el mismo, el de la fidelidad a Dios. La Iglesia no tiene otro camino de resolución de su peregrinación que ser fiel a Dios. De alguna forma se trata de una retirada en el sentido de hacer una reserva. Cultivar la fidelidad a Dios supone hacer reserva de la fe, hacer reserva de la fe una cierta retirada. Debemos detenernos y hacer esa pausa necesaria para ver con claridad.
En este sentido, es un llamado a la contemplación del misterio de Dios y desde el misterio de Dios contemplar el camino a transitar. Darnos tiempo para contemplar el misterio de la salvación y recuperar el sentido de orientación. Resguardar, preservar y custodiar, repito los verbos, reservar, preservar y custodiar, parecen verbos oportunos para esta hora de la Iglesia en el mundo. No hay que tenerle miedo ni prejuzgar negativamente a la dinámica conservadora. Conservar es parte de la fe, es el ejercicio propio que hace la tradición. La tradición viva en la Iglesia es el Espíritu Santo que nos ayuda a recibir todo lo que Dios ha revelado y comunicado y que a través de los apóstoles y de la vida de la Iglesia ha llegado hasta nosotros. Cuando miramos a los santos también conservamos su legado. Cuando recibimos el crecimiento de la inteligencia de la fe, que se ha expresado en el magisterio auténtico, a veces definido de una forma irreformable y solemne, hacemos conservación de la fe, de lo que Dios nos ha comunicado. Conservar no es malo, es parte de la fidelidad. Ser fiel es conservar, recibir, conservar, reservar, guardar, cultivar, transmitir con fidelidad. En este sentido, el Papa Benedicto XVI lo había planteado de una forma enteramente correcta. La reforma de la Iglesia siempre es una reforma en la continuidad. No es una reforma en la ruptura, o al menos no debería entenderse esta ruptura como absoluta. Ahora empieza una iglesia nueva. Es la iglesia de siempre, la de Jesucristo, que necesita de reforma. En esa reforma, de alguna forma, rompe con costumbres que quizás la han avejentado, la han llevado a cierta degradación. Es una reforma hacia las fuentes, una reforma que busca una mayor fidelidad, una reforma que se reencuentra con sus raíces, pero no es una reforma que rompe con todo, sino una reforma que busca fidelidad a lo de siempre, a la tradición apostólica, a la tradición viva, la de los santos, la del magisterio auténtico. Es el mismo sujeto iglesia que vive esta purificación de la reforma, este reencuentro con sus raíces, esta renovación de la vida del Espíritu. Por eso insisto, conservar no está mal. Es necesario conservar para ser fieles. Conservar significa recibir, atesorar, guardar lo que se nos ha comunicado, la herencia que hemos recibido, y en todo caso sí, después habrá que ver cómo plantearla al mundo de hoy sin traicionar la identidad de la Iglesia, sino haciéndola eficaz al nuevo momento epocal,
a la cultura de los tiempos. No se podrá transmitir lo que no se ha recibido y guardado con autenticidad, teniendo claro que no se trata de repeticiones arqueológicas. Esta forma de conservar sí no es sana, ¿no? Repetir arqueológicamente, quedarse en el pasado, sino de fidelidad creativa, que hallaremos con la gracia de Dios el sendero. Una fidelidad creativa, una creatividad fiel, una forma de poner al día el Evangelio, su propuesta de hacerlo vigente, que al mismo tiempo que custodie la continuidad del mismo sujeto de iglesia, al mismo tiempo también resuene vigoroso en las coordenadas del mundo de hoy. Hay un solo evangelio y no debiéramos creer o proclamar otro distinto. Es el mismo evangelio que con la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo se incultura, se propone para tocar a todos los hombres en todas las épocas y en todas las culturas. La continuidad del mismo Evangelio de la Salvación, presentado para que todo hombre pueda acceder a él, sin traicionarlo, el mismo Evangelio. Fidelidad creativa, creatividad fiel, vaya arte, vaya tarea desafiante. No soy pues novedoso en absoluto. Una renovada fuga mundi se alza en el horizonte eclesial, dejando de lado las injustas y maliciosas versiones de ella como si se tratara de una evasión de la realidad, lo cual no es. Otra vez parece que nuestra salida transitoria y vía de resolución se halla en la retirada al desierto. Hay que reajustar, hay que recalibrar la relación iglesia-mundo, para que el mundo no esté tan cerca y nos sumerjamos tanto que perdamos la identidad eclesial, nos mundanicemos en exceso, que el mundo no esté tan lejano que no podamos tocarlo para sembrar semillas y fecundarlo. Hay que recalibrar esa distancia correcta que nos permita estar en el mundo sin ser del mundo, como se suele decir. Hay una recuperación de la martiría y de la didascalia por hacer, ¿no? Del testimonio y de la enseñanza. Hay una opción por el martirio blanco de la santidad de vida por retomar, como en la auténtica fuga mundi, una búsqueda de vivir no como viven todos, sino vivir con toda la potencialidad que da el Evangelio de la salvación. Hay un no al mundo, hay un no a la cultura que siempre hay que hacer para decirle que sí al Evangelio. Hay un redescubrimiento de la sana doctrina por dar a luz. Yo a veces busco en la iglesia que peregrina la sana doctrina.
a veces no es fácil de encontrar. Una sana doctrina equilibrada, fundada, serena, la que brota del depósito de la fe y del magisterio auténtico. Hay un intenso camino penitencial por recorrer. Esta fuga mundi, esta ida al desierto, es combate espiritual, entrenamiento en la conversión, adiestramiento en la vida de penitencia. Que está olvidada, desdibujada en la vida penitencial, en la vida de los cristianos de hoy. Nuestro término será la unión con Dios, sin la cual de ningún modo la Iglesia podrá ser fecunda. Esta renovada fuga mundi, esta ida al desierto, para todo esto que he descrito, tiene como objetivo la unión con Dios, la comunión con el Señor. Pero percibo inquieto, y lo digo con temor y temblor, que este movimiento de reserva de la fe no estará exento tal vez de una dolorosa fuga eclesia. ¿En qué sentido afirmar tal desatino? Fuga de la Iglesia, retirada de la Iglesia, del mundo. Es entendible porque en el mundo no solo hay semillas del verbo, también hay semillas cizaña de Satanás. Y el mundo pide purificación, no hay que comprarlo todo por inocencia, hay que discernir. Pero de la Iglesia, en la presunción de que es posible aún que se agudice la oscuridad de esta noche y tanto la herejía como el cisma vuelvan a extenderse infectando gravemente el cuerpo eclesial. La Iglesia que peregrina y que es una y santa por la unción del Espíritu que derrama generosamente la acción salvífica de Cristo, que cumple el mandato de su Padre. Sin embargo, sabemos que esta iglesia peregrina es una iglesia penitente, que está decidiendo su futuro definitivo, que camina con esperanza de salvación, pero que tiene que dar todavía el buen combate de la fe. Y en este sentido tengo temor de que en esta iglesia que peregrina hoy vuelva a instalarse el error, la herejía, y que brote el cisma. En verdad me horroriza pensar que podrían repetirse aquellas turbulentas épocas con 2 o 3 papas reinantes al mismo tiempo, o con episcopados enteros tomados por la herejía. Esto ha pasado en la historia. Volverá a suceder, me da horror que pueda pasar. Pero al mismo tiempo, viendo algunos signos, algunas indicaciones, hoy esa posibilidad es más posible, por así decirlo, que hace un tiempo atrás. Qué gran desconcierto vivían aquellos cristianos buscando dentro de la misma iglesia donde se hallaba lo verdaderamente fiel. Hoy en día también a veces se desdibuja que hay una sola iglesia, ¿no? A veces parece que tenemos 2 iglesias, 3 iglesias.
Es verdad, este desconcierto ya está entre nosotros. Una iglesia que parece que se divide, ¿no? Los que son de tal, los que son de aquel. Esto ha pasado siempre, ¿no? Hoy de un modo inquietante. Los que quieren vivir esto, los que quieren vivir lo otro, los que quieren aceptar estas doctrinas, los que se resisten a estas doctrinas, los que quieren adecuarse a la vida del mundo a ultranza, los que quieren tomar cierta distancia, los que toman una máxima distancia. Estos motetes lamentables, ¿no?, de conservadores, progresistas. Y reina en la iglesia de hoy una gran confusión y un peligro de división. Apenas unos pocos campeones de la fe, a veces casi en solitario, generalmente por la minoría, dieron el buen combate a gran costa personal y custodiaron la divina revelación. Hablo del pasado de la iglesia. Por ejemplo, durante la crisis arriana, San Atanasio, los padres Capadocios, no muchos más, y así podría ir a otros momentos de la historia. Eran cristianos forjados en el desierto. En esta sabiduría de retirarse para contemplar el misterio, para guardar fielmente la revelación, la comunicación de Dios. Sus contemporáneos en la iglesia se lanzaban sin más a la vida del mundo masivamente, diluyendo la identidad eclesial. Pero estos campeones de la fe se retiraban al desierto a vivir la santidad. De alguna forma también parecía que se retiraban de la iglesia y a veces sus propios contemporáneos en la iglesia los malentendían, los perseguían. Tiempos tremendamente oscuros que pensamos que ya no volverían. Sin embargo, quizás ya estén tocando de nuevo a nuestra puerta. Es posible que estén tocando a nuestra puerta de nuevo esos tiempos tan oscuros. Dios nos libre de tal amenaza de Satanás. Dios nos guarde en humildad y espíritu de pequeñez evangélica. Y que si tal purulencia retorna, no nos falten los santos que en su fidelidad hagan para todos salutífera reserva de la revelación, con una vida teologal firme y una doctrina viva en el influjo del Espíritu. Por eso tal vez es mejor anticiparse y empezar a rumbear hacia el desierto y hacia la montaña santa, donde renovar la única alianza que da vida eterna. Frente a las presentes confusiones, a las aparentes divisiones en la vida eclesial, bueno, yo me invito a ir al desierto, a hacer reserva de la fe. Hoy más que nunca hay que cultivar la oración personal y poner los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación, en el centro de la vida cristiana. Hoy de nuevo hay que volver a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, a la lectio divina, a la lectura orante, frecuente, diaria, serena de la palabra de Dios.
Hoy de nuevo hay que volver al magisterio de la Iglesia, a las grandes definiciones, grandes enseñanzas, a veces solemnes, dogmáticas, a la gran enseñanza del magisterio en estos 2 milenios. El magisterio no es lo último, no es el último papa, es todo el magisterio vivo de la Iglesia. Los grandes concilios. El Concilio Vaticano II no es el único concilio que hay que leer. Todos los grandes concilios ecuménicos. Volver a la vida de los santos y a buscar vivir en santidad como ellos. Hay que rumbear hacia allí, hacia el ABC, hacia lo fundamental, hacia el centro, despejando modas confusas, ideologías raras. Hay que ir a lo que es seguro, a lo que está probado, a lo que es firme, a lo que es cimiento, a lo que es columna. Porque no se nos ha dado invocar otro nombre, sino el que está sobre todo nombre, el de Jesucristo el Señor. Y no hemos sido llamados a vivir otro evangelio, sino el evangelio que se nos ha predicado y que ha llegado hasta nosotros. Si esta iglesia tiene algún peligro de disolvencia, se resuelve haciendo reserva de la fe de siempre, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.